todos, bienvenidos al curso audiovisual de Microsoft PowerPoint 2016. Mi nombre es Nelson Palomino y el día de hoy trabajaremos con formas. Una vez abierto encontraremos una serie de diapositivas ya creadas con una serie de formas. Nos colocaremos exactamente en la número 2, denominada propiedades de formas. Aquí ya tenemos creada una forma. Para comenzar de cero, es decir, dibujar nuestras propias formas, nos deshacemos de esta forma ya creada. Para eso, colócate sobre ella, dale un clic, que se vea de esta manera, y luego de esto presiona la tecla suprimir. Con esta tecla podemos nosotros eliminar esta forma ya creada. Luego de esto, estando ubicado en la ficha inicio, observemos este grupo de herramientas que nos permiten a nosotros crear una serie de formas. Veamos las formas. Herramienta rectángulo. Esta herramienta me permite justamente hacer rectángulos. Para esto colócate en un punto, en una zona, presiona y arrastra en diagonal hasta donde desees que tenga la forma. Veamos, presiono y arrastro. Esto sería suficiente para crear esta forma. Veamos más ejemplos. Si yo, por ejemplo, elijo esta llamada rectángulo redondeado, presiono y arrastro, obtengo un rectángulo que tiene esquinas redondeadas. A través de este pequeño punto amarillo podemos manipular la cantidad de redondeado de este rectángulo. Más ejemplos sería, o un nuevo ejemplo sería este otro. Nuevamente elaboro un rectángulo redondeado, veo dos puntos amarillos, uno para la parte superior, este otro para la parte inferior, que en este caso lo dejaré de esta manera. Una serie de formas interesantes también están aquí, las estrellas. Las estrellas nos permiten crear justamente formas interesantes. Veamos estrellas de 5 puntas, de 6 y así sucesivamente hasta llegar a 32. Sale esta de 8. Presiono y arrastro en diagonal. Así de esta manera veo el punto amarillo. Esta vez esto me permite manipular la cantidad de puntas, o bueno, en este caso el perfilado. Mira esto, como he perfilado un poco más mi estrella. Veamos las estrellas. Esta de 32. Para que esta estrella pueda tener una forma exacta, es decir, que el ancho del objeto sea también el alto del objeto, la misma cantidad y sea proporcional, pues te recomendamos dibujar siempre presionando la tecla Shift. Presionar la tecla Shift sin soltarla y arrastrar en diagonal. Esta que señalo es la tecla Shift. Entonces, presionando la tecla Shift sin soltarla, puedes tú tener una forma perfecta. Es decir, que el ancho, el alto son iguales. También puedo manipular el perfilado, es decir, las puntas que tiene la estrella, de esta manera. Y así tenemos diversas formas que podemos nosotros crear. Me voy a deshacer de estas formas y quedarme con la forma circular, que justamente es la que se encuentra por acá, esta llamada elipse. Presionando Shift elaboro este objeto perfecto. Nuevamente vamos a presionar la ficha de formato que se encuentra en la parte superior para poder editar esta forma. Entonces encontramos aquí este grupo de herramientas llamada estilo de formas. Esto nos permitirá a nosotros manipular la forma. También aquí tenemos, de una manera muy práctica, tenemos las herramientas para insertar formas desde este punto. Desde aquí también puedo yo insertar formas. Y veamos qué propiedades son las que necesitamos aprender. Todo objeto tiene dos propiedades importantes. Veamos. Una de ellas es el contorno. El contorno se encuentra pues en el borde. Y luego este otro llamado relleno, que sería la parte interna de la forma. Entonces tenemos dos propiedades, el contorno y su relleno. Veamos cómo modificar cada una de ellas. Esto nos aparecerá cuando seleccionemos. Tenemos aquí estas herramientas de relleno, de contorno. Estas dos serán fundamentales. Veamos primero el relleno. Cuando nosotros aplicamos relleno a un elemento, en este caso a esta forma,
Será muy sencillo elegirlo simplemente recorriendo esta pequeña paleta. Así puedes elegir el color que tú desees. Tenemos una serie de variantes, por ejemplo, que puedo yo colocar una imagen dentro. Veamos un ejemplo. Voy a presionar justamente aquí donde dice imagen. Se debe de abrir de esta manera. Voy a buscar esta imagen en mi computadora, por lo tanto voy a presionar esto, trabajar sin conexión, y luego presiono examinar aquí para buscar mi imagen en mi computadora. Perfecto, tengo aquí una serie de imágenes. Voy a seleccionar esta y veamos cómo he colocado en el relleno una imagen. Presiono la siguiente tecla para retroceder y ver otros ejemplos. He colocado un relleno de imagen, pues ahora me tocaría un relleno de tipo degradado. Un relleno degradado pues puede ser muy curioso, como por ejemplo este degradado, donde tengo un tono más oscuro en la parte superior y uno más claro en la parte inferior. Veamos ahí mi relleno de tipo degradado. Puede seguir manipulando los degradados que uno desee. Si esto te parece insuficiente, tenemos aquí relleno de tipo textura. Podemos nosotros aplicarle un tipo de relleno de textura a nuestros elementos. Si no deseas aplicar ninguno de estos, simplemente marca la opción llamada sin relleno. O te quedarías con cualquier otro de estos. Yo me quedo con este color. Otra propiedad que mencioné es la de contorno. Esto lo podemos aplicar justamente desde acá. Contorno. Primero, un color que puede tener nuestro contorno. Luego, este contorno puede tener un grosor. Puede ser más grueso, más delgado. Aquí lo tenemos para elegir. Luego de esto, el contorno puede tener algún tipo de característica especial, como por ejemplo que sea uno en puntitas, rayitas, o bueno, el que tú decidas, o más líneas que tú puedas aquí crear. Para este ejemplo voy a elegir este de puntitas. Hemos visto cómo trabajar con dos tipos de propiedades, el relleno y el contorno. Si esto no te parece suficiente y necesitas aplicarle más cosas, puedes hacer clic justamente en este comando. Cuando uno le da un clic, lo que va a abrir es un panel donde puedes tú manipular desde este punto tanto el relleno como el contorno, o también llamado línea. Veamos, desde aquí puedo manipular el contorno relleno sólido, relleno de tipo degradado, relleno de imagen o textura, relleno de tipo patrón y relleno de fondo de diapositiva. Bueno, en este último no lo mencionaremos, no es el propósito de esta explicación, y así podemos nosotros pasar a cada una de ellas. Me quedo con un tipo de relleno degradado, voy a ocultarlo presionando este pequeño triángulo, y acá también puedes tú manipular la línea o contorno de nuestra forma. Conociendo ya las dos propiedades importantes, voy a cerrar este panel. Nos colocamos en la siguiente diapositiva, esta llamada alinear formas. Para poder alinear formas, nosotros primero necesitamos sacar una copia de este elemento. Para sacarle una copia, presionemos la tecla Control. No vayas a soltarla, debes de presionar la tecla Control y luego esto lo arrastramos hacia un costado. Mira cómo aparece esa pequeña línea indicándonos que estoy realmente muy derechito, horizontalmente está muy bien, va quedando perfecto. Lo repito nuevamente para que se vea. Si yo me coloco un poco más arriba o un poco más abajo, esas líneas guías que estaban en un principio desaparecerán. Ahí debe ser. Entonces sigo, están totalmente alineadas, perfecto. Esto lo puedo colocar un poco más allá y mira cómo las líneas guías van pues ayudándonos a alinear estos elementos, ¿no? A ver. Ahí ve. Y este otro
justamente ahí. Ve. Estas líneas son, por lo tanto, realmente importantes para alinear nuestros elementos. Simplemente vamos a moverlos en la posición correcta. Si esto no te parece muy claro, puedes usar los comandos para alinear. Primero debemos aprender a seleccionar todos los elementos de golpe. Colocándose en una esquina, presiono y arrastro hasta seleccionar solamente los elementos que se deseen. Para este ejemplo voy a moverlos un poco hacia abajo, un poco hacia arriba, un poco a los costados. Para este ejemplo los he movido un poquito, voy a seleccionarlos y ahora usando mi comando de alinear pretendo yo colocarlos todos bien ordenaditos. En la ficha de formato, alinear, tenemos aquí las diferentes opciones. Para comenzar debo elegir correctamente esta opción. Veamos. Esta llamada alinear el medio. Puedes observar la pequeña línea que aparece aquí justamente. Esta nos indica cómo va a ordenar los elementos. Entonces veamos primero cómo se ordena. Observa, todas se han alineado de manera horizontal, así de esta forma. Entonces, ¿qué más? Si nosotros presionamos en alinear, también tenemos estas opciones interesantes. Distribuir. Distribuir quiere decir que los elementos tendrán el mismo espacio. Así que voy a presionar justamente esta opción y veamos. Los 4 elementos ahora tienen un espacio similar. Se encuentran alineados y correctamente distribuidos. A todo esto le puedo sacar incluso una copia. Para este ejemplo voy a mover esto por acá. Observa cómo las líneas van ayudándonos a organizar cada uno de estos elementos. Bien, se ha mencionado como alinear formas. ¿Cómo combinar formas? Pasemos a la siguiente diapositiva. Para combinar formas tenemos ya aquí dibujadas dos círculos. Seleccionemos estos dos círculos colocándonos desde un punto externo, es decir, por acá, y vamos a seleccionar así los dos elementos. Presionando la tecla de control, sin soltarla, vamos a mover este elemento un poco más abajo. Perfecto. Estamos haciendo uso de las líneas de guías de alineación. Ahí. Perfecto. Y voy a sacar una copia de todo esto. Ahora selecciono todo. Y con la tecla control todavía presionado voy a colocarlo justamente por acá. Muy bien. Vamos a hablar de combinar formas. Pero también usaremos un comando. Voy a colocarme en inicio. Tenemos una forma especial llamada cuadro de texto. Esta que se encuentra justamente por este lado. El cuadro de texto me permite a mí insertar texto en cualquier posición de mi diapositiva. Realmente muy útil. Presionaré y realizaré un pequeño cuadro. Esto le colocaré normal. ¿No? Estas serán mis formas normales. Voy a sacar una copia de este pequeño cuadro de texto, lo voy a colocar por acá y luego cambiaremos simplemente los nombres. Esto lo colocaré aquí. Observa cómo nos ayuda perfectamente las líneas guías que tiene el programa de PowerPoint. Bien, comencemos entonces con esta primera forma. Esas serán seleccionadas de esta manera, con mucho cuidado, desde una de las esquinas, presionando y arrastrando así, para solo seleccionar los dos pequeños círculos. Una vez seleccionados los dos círculos pequeños, nos colocamos en la ficha de formato. Una vez colocado en la ficha de formato, presionemos este comando llamado combinar formas. La primera combinación que usaremos será esta llamada unión. Presionemos unión y entonces así tenemos la creación de una nueva forma. Estos dos elementos se han combinado y formado uno solo. Esto se llamará unión, por lo tanto. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Nuevamente selecciono estos dos elementos, ¿sí? Los dos elementos. Y para combinar, estos dos elementos deben estar solapados, uno sobre otro. Recuérdalo, si no, no se va a poder unir, como lo hemos hecho hace un instante. Deben estar solapados. Solapados quiere decir que un elemento o una forma está encima de otra, pero no la cubre por completo, cubre un pedazo de ella.
Bueno, una vez seleccionado estas dos formas, vamos a colocarnos en combinar formas. Recuerda que esto se encuentra dentro de la ficha de formato y presionemos la opción llamada combinar. Combinar, perfecto. Seleccionemos ahora estos dos elementos. Nos colocamos por aquí, por la parte inferior, y seleccionemos así, de esta manera. Seleccionemos estos dos objetos, nos colocamos en formato, y en combinar formas, esta vez elegimos fragmentar. Voy a dar un clic fuera y veamos qué es lo que nos ha podido dar fragmentar. Mira cómo se han separado por completo los dos elementos, incluso con la intersección, ¿no? Incluso con la intersección. Bueno, veamos más ejemplos. Vamos a usar estos dos elementos que se encuentran por acá abajo. Bueno, a este me faltó colocarle un nombre. Fragmentar, perfecto. Ahora sí, continuaré por acá. Vamos a seleccionarlo cuidadosamente, ten mucho cuidado, repite muchas veces los pasos, repite nuevamente el video si es necesario, páusalo y domínalo. Me he colocado por este punto y estoy arrastrando así de esta manera para poder seleccionar solamente estos dos elementos. Recuerda que debe estar solapado, uno sobre otro, no cubriendo la totalidad. Veamos, esta vez colocaré intersecar. Esto es intersección en realidad. La intersección pues nos dará los objetos que donde se estaban justamente cruzando. Estos dos generan entonces esta forma, intersecar. Intersecar. Perfecto, así lo tenemos, intersecar. Y por último veamos cuál es el último tipo de combinación. Nos referimos a restar. Veamos qué sucede con restar. Perfecto. Ahí lo tenemos. Restar. Entonces, veamos este resumen. Esto es lo que tenía en un principio. Dos círculos, uno sobre otro. Solapados. Así, uno sobre otro. Entonces, al usar la combinación llamada unión, he podido combinar estos dos elementos y formar uno solo. A esto le denominamos unión. Combinar pues nos permitirá a nosotros pues tener solamente la parte externa, eliminando por completo la intersección. Es decir, esta parte ha quedado como una especie de hueco. Para ver a mejor resultado, vamos a aplicarle un diseño, un formato de fondo. Veamos entonces el fondo que nos revela. Ahí está, le he puesto este tipo de fondo. Recuerda, diseño, formato de fondo y luego elijo simplemente un relleno de fondo. He elegido este. Ahora sí se puede notar esa perforación que se hizo justamente en la intersección. Esto es combinar. Ahora, fragmentar pues nos separa los elementos, incluso la intersección la va a mostrar en este momento, pero dividiéndola en tres partes. Intersecar lo que nos proporciona solamente es la intersección de los elementos. Y restar lo que hace es que el objeto que se encuentra encima, delante de él, pues perfora al otro. Al que se encuentra debajo, lo perfora, pues lo elimina parte de él. A esto llamamos combinar formas. Veamos una serie de ejemplos donde podemos usar combinar formas. Este primer ejemplo, elaboraré este pequeño carrito. Veamos. Entonces simplemente me coloco en inicio para de esta manera insertar una forma. Y la forma que usaré para este ejemplo es una forma de trapezoide. Aquí la tengo, ¿no? Es un trapecio. Fíjate bien, se encuentra en la sección de formas básicas en la primera línea. Bueno, lo selecciono, voy a hacer este pequeño dibujo. Y esta forma tiene pues un pequeño punto amarillo, ¿no? Que me permitiría a mí darle la forma que yo quiera. Bien, una vez hecho esto, dibujaré una forma elíptica, una forma circular. Disculpen, un rectángulo redondeado es la manera. Así que usaré mi rectángulo redondeado
y lo solapo pues encima, ¿sí? Bueno, aquí lo tengo. Ya está solapado. Lo podemos observar. Algo importante que siempre debe tomarse en cuenta es cómo colocar un elemento delante de otro. Veamos el ejemplo. Si yo le aplico a esto un color, me colocaré aquí en ficha de formato un color diferente, por ejemplo este. Y necesito que este trapecio esté pues delante de este rectángulo redondeado. Entonces simplemente me coloco sobre él, presiono el botón derecho del mouse y lo tienes aquí, justamente traer al frente, ¿no? Traer al frente, pues colocaría este objeto delante del otro. Y lo mismo puedo hacer con este también puede irse hacia el frente, clic derecho, frente, traer al frente. Y bueno, aquí lo tenemos. Colocar un elemento delante de otro debe ser muy sencillo a partir de ahora. Lo que voy a hacer a continuación será regresarle el color que tenía. Muy bien. Lo que voy a hacer a continuación será una serie de perforaciones por este lado. Esto lo voy a hacer simplemente dibujando un elipse nuevamente. Algo así. Ahí lo tienes. Sería algo como esto. Voy a sacarle una copia presionando la tecla L y lo dejo por un momento por este lado. Ahora selecciono pues tanto el círculo como el rectángulo redondeado. No he considerado el trapecio. Si quisiera seleccionar el trapecio, debería esto de seleccionarse hasta la parte superior. Pero como he seleccionado solo hasta este punto, el área que estoy seleccionando solo considerará el rectángulo redondeado y el elipse. Una vez seleccionado los dos, ¿sí? Fíjate bien que esté solapado. Voy a mover un poquito más arriba antes de realizar la combinación respectiva. Ya la tengo ahí justamente, ficha de formato, y esta vez pues puedo elegir la opción correcta. En este momento elijo restar. Entonces el objeto que se encuentra delante, encima del otro, pues perfora al objeto que estaba debajo. Saco una copia de esto por este lado y realizo nuevamente la operación. Restar. ¿Dónde está? Aquí está restar. Ahora dibujo unos círculos pequeños. Nuevamente te recomiendo presionar la tecla de control para que pueda salir, disculpen, la tecla shift, para que esto pueda salir perfecto. Y con la tecla control saco una copia de esto. Elaborado entonces un pequeño carrito.